que nada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, por suerte. Vamos a empezar con algunas preguntas. Primero que nada, contanos un poco quién sos, quién es Loriana, qué hace. Bueno, soy Loriana, tengo 23 años, soy venezolana, soy margariteña específicamente, que es que soy de la isla de Margarita. Estudio comunicación, porque lo hago, no estoy muy segura, pero estudio comunicación. Contame un poco de Margarita, ¿cómo fue tu infancia allá en Venezuela, tu familia, quién te crió? Bueno, mi mamá, mi papá, mi hermana menor, ella es 4 años menor que yo. Ella acaba de llegar acá a Buenos Aires con mi mamá, pero allá en Margarita nosotros vivíamos en una casa, tres habitaciones, cada uno tenía su propio espacio. Yo iba a un colegio privado, que bueno, lo que yo asumo que hace la mayoría de la gente en Venezuela igual, vamos todos a colegio privado. En mis círculos todos íbamos a colegio privado. También en instituciones públicas estuve en la orquesta, que eso es público, es del Estado. Por lo general fue bueno hasta que llegó cierto punto, digamos 2013, que se complicó más la situación. Aún así, antes de eso, era malo, o sea, habían problemas económicos, problemas de todo tipo, quizás porque ya yo estaba más consciente, me di más cuenta de las cosas, o sea, tenía 13 años, obviamente estoy más consciente de lo que está pasando. Cuando yo tengo 8 años yo no voy a saber. Cuando tenía 4, que fue una vez que hubo un atentado, golpe de Estado, Hugo Chávez hizo como que mató a mucha gente en ese momento. Ahí yo no estaba consciente, no te sabría decir, pero por lo general, o sea, están bajo el estándar de lo normal. Yo crecí con mis 2 padres, yo qué sé, yo no vivo la vida de otra gente, yo no sé qué tan raro es que uno vaya a un sitio un día, el precio esté, digamos, a 100 bolívares y al día siguiente está en 200. Para mí eso era normal. Yo no sé si eso es tan normal, bueno, sé que no, pero o sea, no sabría cómo sería la realidad normal de alguien, ¿no? Porque son cosas que en Venezuela esa es la situación. Hay veces en las que nosotros vivíamos en Margarita. Margarita es una isla, ¿verdad? No necesariamente teníamos todo, o sea, hay veces en las que no llegaba carne. Eso te iba a preguntar, y eso es una curiosidad mía. El haber vivido en Margarita, que es una isla que ahora también me vas a terminar de contar, ¿decís que influye y genera una diferencia en la persona que vive la situación de Venezuela, pero en Caracas, por ejemplo? O sea, como que enfrentan esa misma situación de otra manera. Sí, no sé si tanto en Caracas, quizás es más en el interior del país que hay más diferencia, pero hay muchas diferencias con Margarita con respecto al resto del país. El hecho de que obviamente es un sitio aparte quiere decir que tenemos menos acceso a ciertas cosas. Hay veces en las que no llegaba, como te digo, hubo una vez que no llegó carne, no llegó pollo, no había pescado porque era más económico venderlo al exterior. Entonces simplemente no había ningún tipo de esos productos durante un periodo como de 3 meses en Margarita, lo cual fue bastante extraño, y eso no pasaba en el resto del país. Pero también nosotros teníamos ciertas cosas que el resto del país no tenía. En Margarita hay una gran cantidad de personas las cuales son, o uno asume que son narcotraficantes. Entonces, muchas veces lo que pasaba, y lo que sigue pasando ahora es mucho más masivo, según lo que me cuenta mi mamá, que es que llegan ellos, montan negocios y los usan para lavado de dinero. En Venezuela no los van a perseguir porque ellos de alguna manera u otra están involucrados con el gobierno. Entonces simplemente colocan ahí negocios donde tienen un montón de productos importados y está a buen precio. A diferencia del resto del país, en el resto del país eso no pasa. Los precios son siempre más caros. También, como en Margarita es puerto libre, lo que quiere decir que no hay impuestos. No hay impuestos sobre productos,
el resto del país nos ve distinto, nos ve como que nosotros vivimos en un paraíso, Ok. porque bueno, es una isla, es un sitio turístico, es como que no entienden, no entienden la situación de vivir en Margarita, piensan que quizás nosotros estamos exentos de lo que pasa en el resto del país. Ok. Incluso viniendo para acá, yo hablo con gente de Venezuela y me pregunto, y les digo que soy de Margarita y me dicen, ah, bueno, pero ya la situación está bien, ¿no? No, la situación no está bien. Hay protestas, hay todo, han habido arrestados, han habido gente muerta, hay gente que están matando últimamente, pero no es, no sé, o sea, no se comunica tanto en el resto del país como se comunica acerca de otros O sitios. sea que- bueno, y como vos decís que el narcotráfico en Venezuela y en Margarita no es historia nueva, me imagino que en tu infancia ya existía el narcotráfico. ¿Vos recordás algún impacto que haya tenido el narcotráfico, capaz en la seguridad en las calles, o ese tipo de cuestiones durante tu infancia? O sea, digamos no en seguridad, no de que uno lo presencia, pero sí sabes que hay narcotraficantes. O sea, mi mamá iba al mismo médico que iba al Conejo, que era el mayor narcotraficante de Margarita, el cual fue posteriormente asesinado en uno de sus negocios. Pero, o sea, son cosas que pasaban. También él mismo manejaba la cárcel. La cárcel de Margarita tiene unas imágenes, o tenía unas imágenes gigantes del conejo de Playboy haciendo de que era de él. No de Playboy, sino de este conejo que es el narcotraficante. O sea, era algo que uno sabía que existía, pero como te digo, el uso de drogas no es tan grande en Venezuela, entonces uno no lo ve. O sea, Yo me acuerdo de vez en cuando mis padres salían a protestar, cosa que a mí nunca me ha gustado. A mí no me gusta que mis padres salgan a protestar porque es peligroso. O sea, matan a gente, meten a presa a gente por meterlos presos, los desaparecen y uno sabe qué es lo que les van a hacer, pero al mismo tiempo no es como que alguien viene y te dice qué es lo que le van a hacer. Uno sabe que los van a torturar, uno sabe cómo son las torturas, pero por la gente que logra salir de eso. y eso es un riesgo que corre cualquier persona que se manifiesta quizás en contra del gobierno de turno. Sí, sí, cualquier persona que se manifieste en contra o cualquier persona que ellos asuman que está en contra. También, por ejemplo, otra cosa que pasó, digamos, es que ciertos empleos o ciertas posiciones solo pueden tener personas que hayan votado o que voten por el gobierno. Hace unos años salió algo que se llama la lista Tascón, un documento clasificado, entre comillas, donde aparecían la lista de personas que no habían votado por el gobierno cuando fueron las elecciones en ese momento. Mis padres, por ejemplo, aparecieron en la lista porque ellos nunca han votado por ni por Chávez ni por Maduro. Y eso generó conflictos, o sea, ellos los despidieron de ciertos trabajos que ellos tenían por eso. Si tú estás en una universidad del Estado, en una universidad pagada por el gobierno, tú tienes que ir a las protestas, a las contraprotestas que ellos hacen. O sea, la protesta respondiendo a la protesta legítima. Tienes que ir porque si no está en riesgo tu carrera. Si tú trabajas para el gobierno, si trabajas para la electricidad, está en riesgo tu futuro si no vas. Está en riesgo de que te pueden despedir o si tomas mayor precedencia te pueden desaparecer. Contanos un poco cómo fue que te recibió la Argentina, cómo fue tu adaptación. Acerca. Yo realmente no sentí un gran cambio cultural. Obviamente sentí un gran cambio pasando de vivir yo sola, o sea, yo sola en mi habitación con mis padres a pasar a vivir en una sola habitación con mi papá. Fue un gran cambio para mí. Nosotros habíamos venido de vacaciones cuando estábamos en otro nivel adquisitivo y nos había gustado el país. Obviamente es muy distinta la experiencia siendo turista, siendo residente del sitio, pero quizás yo no sentí ese choque cultural por el hecho de que no digo que no lo haya, quizás sí lo hay, pero porque yo en Venezuela, o sea, yo era menor de edad, andar por la calle en la noche es muy peligroso.
No había la vida nocturna que hay aquí, a pesar de que era un sitio turístico, porque es un sitio turístico de día más que todo, o quizás no en las calles, sino en clubs y cosas así, ok, ahí sí hay vida nocturna, pero no es lo mismo que si uno pasa por Corrientes a medianoche acá. Yo acá fue que logré una mayor independencia, logré salir, logré hacer cosas, y quizás otra persona que si hubiese tenido esa experiencia en Venezuela de salir, de andar por ahí siendo mayor de edad, sí haya tenido como que mayor choque. Pero bueno, nos había gustado y todavía me encanta. No es como que yo tomé la decisión, fueron mis padres, pero nosotros vimos como que Argentina era algo que nos parecía sólido. Yo lo hice porque era una posibilidad de vida que yo tenía y porque lo necesitaba hacer para yo poder sobrevivir.